Estilo Hi-Fi, porque la vida se vive en alta fidelidad. Presentado por Fernando Mesa y Eduardo Gil. Hola estimados amigos, qué gusto poderles recibir, saludar y estar en esta nueva entrega de Estilo Hi-Fi. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de esta afición. ¿Qué te parece, Eduardo? Hola Fer, buenas noches, ¿cómo estás? Amigos audiófilos del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo muy bien, Fer, la verdad es que contento con este tema que vamos a tratar ahora, porque sí, si bien, a ver, ya entrando un poquito en materia, vamos a darle, ¿no? Cuando arrancamos esta iniciativa, hablábamos y me preguntabas cuál era mi definición y apreciación del audio de alto desempeño, ¿no? Y yo me iba a términos, como está acuñado en términos anglosajones, hi-fi, high-end y demás, pero creo que es importante trazar un marco histórico, perdón, hablé de más, me acabé el aire. Es importante si vamos a hablar de historia, me parece responsable trazar un marco histórico y hablar un poco de fechas, hablar de personajes, porque si no, como lo decía, si bien es una cuestión subjetiva y de percepciones, también hay que ser objetivos. El hi-fi tiene una norma, hay especificaciones, ¿no? Y yo sé que a ti te encanta platicar de la época dorada del hi-fi. Entonces, ¿por qué no yo te pregunto, te he escuchado muchas veces decir que los 50s y los 60s es en donde nace el hi-fi. Sí. ¿Cuál es tu conocimiento, tu experiencia, Fer? Bueno, el hi-fi o la alta fidelidad es un término que se acuñó para tratar de mejorar los limitantes que tenía el fonógrafo, ¿sí? Que era, digamos, el formato más común en la época de los 40. Ahora, lo que revoluciona esto y cuando, digamos, irrumpe en el escenario mundial es en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Entendiendo de que en la Segunda Guerra Mundial los técnicos, los ingenieros en electrónica estaban empeñados en mejorar toda la tecnología para el uso de la guerra. Tanto Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, o sea, los países que hoy son pilares del hi-fi, en su momento estaban metidos en la Segunda Guerra Mundial y toda la electrónica estaba destinada a mejorar la cuestión de la comunicación, del espionaje, de los radares y de toda lo que es la maquinaria de guerra. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ya a finales de los 40, pues todos esos ingenieros que estaban ocupados en la milicia se desemplearon y tuvieron que usar su ingenio, su creatividad y todo su conocimiento en el mundo civil, en el campo civil, y es allí cuando empieza la aplicación de todo ese conocimiento que se usó en la guerra, se empieza a colocar para la gente. Aunque hay también otro gran factor. La gente ya estaba tranquila. Ya pasamos 5 años, 7 años de guerra. Hay que disfrutar, hombre, ¿sí? Y escuchar música, ir al cine, empezó a tratar de ser, digamos, una medicina para tanto mundo convulsionado. Fíjate qué interesante, o sea, por eso digo que es importante armar el marco histórico. Y como todos los puentes tienen un punto de inicio y un punto de fin, y yo creo que aquí es en donde empieza el camino. ¿Tú sabías, y seguro sí, en dónde se mencionó por primera vez el término hi-fi? A ver, examen ahora. No hay una persona a la cual se le pueda decir, esta persona acuñó, ¿sí? Simplemente a principios de los 50. Te voy a dar un dato que tal vez a mucha gente le va a gustar y que va a complementar todo este acervo. En los 30, Bell Labs, para hacer pruebas de transmisiones en FM, por primera vez utiliza el término alta fidelidad, pero se desecha. O sea, estamos hablando de 1933, sí. ¿No? Y como bien dices tú, para separar un poquito el sonido ese del fonógrafo, el mundo entra sí, el mundo entra en conflicto bélico y demás, pero sí ya hay una inquietud. A ver, estamos hablando de los laboratorios Bell, ¿no? Líderes en patentes, innovación. Sí. Entonces, ese punto de partida lo marcan, pero lo olvidan. Se olvida. El mundo entra en otra fase y entonces después viene un momento de paz
de reencuentro social. Ujú. Y sí, sí es cierto, ¿no? ¿Quién para ti es la primer figura en los años de los 50? A mí me sorprende porque Mira, van a salir nombres sí, que hoy sí, mira, desechamos en el mundo del hi-fi, ¿eh? para mí una pieza fundamental, que yo lo considero un pilar como pionero es Avery Fisher. ¿Sí? Es para mí, digamos, un personaje fundamental que hoy conocemos como la marca Fisher, ¿no? Pero era el ingeniero Avery Fisher, eh, que era un tipo con mucho conocimiento. Claro, hoy Fisher ya no existe y en unos 10 años empezó a dar lástima por los 80s, pero en los 60s y los 70s Fisher era una marca muy buena, con mucho prestigio. Sí, justo a eso me refería, que de repente van a salir aquí nombres, Frank ¿no? McIntosh, pues también Bueno, fue y es que eso iba, Marantz, o Saúl sea, Marantz, aunque fue un poquito después, sí, ¿sí? Saúl Marantz. Ahora, algo también interesante es de que al comienzo los japoneses no pintaban. Los japoneses estaban más preocupados en la reconstrucción, ¿sí? E incluso la manufactura japonesa no era reconocida, ¿sí? Estamos hablando de los 50 y los 60. Es a finales de los 60 cuando empiezan las marcas japonesas a despuntar. Sansui, Pioneer, ¿sí? Sony, pues, ¿qué me dices de Nakamichi? Nakamichi con su Nakamichi, deck que viene a... Pero, Yamaha. y si podemos ahí de repente ir metiendo a colación, ¿no? Nakamichi que mete con su deck por la distorsión, o sea, la disminución de sonido, ¿no? Todo esto antes de que hubiera una norma, o sea, ya empezaban a haber pasos y a haber aportaciones de todo el mundo, del Atlántico para allá, hacia el este, ¿no? Aportaciones de todos estos personajes que empiezan a meter. Y para mí un parteaguas así impresionante, y es por eso digo que también hay que ver de repente subjetivamente cuando viene la DIN, ¿no? Cuando viene la norma que especifica parámetros de distorsión armónica y otros elementos que definen justamente al hi-fi. ¿Qué piensas de esa Mira, definición objetiva o de esa norma? sí, yo creo que las normas de ese tiempo ya quedaron obsoletas, porque ahora cualquier aparato de cuarta te da eso, ¿me entiendes? Y hasta más todavía. Es por eso de que en la pasada entrega yo decía, tendríamos que redefinir lo que es el hi-fi, porque ahora cualquier aparato de quinta te da lo que te daba un aparato en los 40s o en los 50s. No, sin En duda. cuestión, fíjate, en cuestión de medición, no en cuestión de calidad. No, pero a ver, yo creo que eso tiene que ver con que la electrónica se masificó. Al final del Sí, día ya es replicable, se pero masificó, mira, las arquitecturas y topologías eran fáciles de copiar y ya no, a ver, te escucho. aquí entramos porque ya me enojé. Ya vi, por eso. Muy fácil me enojo, ¿no? No. Mira, es que cuando uno circunscribe y limita el hi-fi en cuestión de medición, se vuelve muy aburrido. Porque hoy un aparatito de quinta chino mide mejor que un Fisher de los 60. Pero un Fisher de los 60 suena mucho mejor que un aparatito de quinta que mide hoy mejor. ¿A qué me refiero? De que una cosa es lo que mida, otra es la calidad de cómo suene. No, Y la calidad del sonido de los 60s y los 70s era brutalmente bueno. sí, no, completamente. A ver, tú sabes que yo traigo la inquietud y traemos por ahí en la agenda hacer un día un programa que nos permita delimitar. Hoy en la actualidad hay que traerlo a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué sí es hi-fi y qué no es hi-fi o alto Claro, claro. desempeño? Y yo creo que la distorsión armónica, o sea, si nos vamos a cuestiones muy, muy académicas, puntuales, teóricas, hay cosas que ya no aportan, ya son fáciles de replicar y ya no aportan, pero hay algunas que yo creo que sí siguen siendo, o sea, hablar de Mark Levinson, Sí, pero ¿no? mira, tú hablas de distorsión armónica. Hoy hay aparatos que tienen 0.0000 y le sigues con los ceros. Y tú pones un aparato, por ejemplo, Margules de bulbos, que tiene distorsión armónica muy grande, en el sentido de los bulbos que tiene muy grande, y con más distorsión armónica se escucha mejor. Claro, claro, no. Entonces, a eso yo te digo, si nosotros simplemente circunscribimos, limitamos el hi-fi en términos de mediciones y no en términos de calidad auditiva,
estamos fallando en algo. No, o sea, yo creo que el papismo ahí raya ya peca, ¿no? O sea, porque entonces no cumple, no es bueno. Y ya desechaste sin apartándolo de la experiencia y de lo que implica el sistema completo. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, al final del día creo que aquí tratamos de compartir puntos de vista y orientar, y ahí creo que coincidimos 100%, ¿no? Oye, ¿y qué de esas innovaciones de los 50, 60 importantes? Por ejemplo, a mí D'Agostino es un personaje que nunca me he metido mucho, pero Bueno, sé ya, que... él ya está en los 80s, ¿eh? Dan de Agostino ya está en los 80s con Con Krell. Krell y su configuración, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero justo, o sea, tal vez ya en esa salida de los 50, 60, pero él, o sea, ¿qué opinas tú de su aportación y de lo que dejó para el mundo del audiófilo? Bueno, pues él todavía sigue, digamos, Dan de Agostino es una leyenda. No sé si viste que subí una foto con él hace unos Sí, días que sí, estuve sí, me en acuerdo. Alemania, ahí lo saludé. Es una leyenda. Ha aportado mucho porque Krell, que no me gustaría que nos fuéramos al high-end, porque me gustaría Ok. para otra plática Ok, cómo ok. comienza el high-end. Ok, ¿Sí? ok. Pero para contestar tu pregunta, pues para mí es de las leyendas vivientes que tiene la afición en este momento en cuestión de diseño, ¿no? Primeramente con Krell, hoy con De Agostino. Pero mira, algo que yo pienso que tendríamos que recalcar A ver. es cómo, por ejemplo, los esfuerzos en la guerra hacían que las grabaciones eran muy importantes. El espionaje era fundamental. El hecho de que hubiese llamadas telefónicas y se pasaran mensajes los alemanes, los franceses, y eso hizo, por ejemplo, que en Alemania las cintas de carrete, todavía en las películas, si te das cuenta que están en una van allí grabando sí. conversaciones, bueno, eso Hitler fue el que empujó mucho eso. Y por eso en los 40 y 50 las máquinas de carrete, las mejores eran las alemanas. ¿Por qué? Por el flujo de calidad que se le dio en los años 40 en el tiempo de la guerra. Además del espionaje, había otra gran razón para mejorar la calidad de esas grabadoras. Y era de que Hitler tenía el peligro de ser, digamos, de ser asesinado porque tenía muchos enemigos. Y él se le ocurrió, porque él era muy bueno dando los discursos. Y él iba a las radios para dar los discursos y a hablar con el pueblo alemán, incitarlo, provocarlo, animarlo. Sí, toda la propaganda, ¿no? Toda sí, la propaganda. con todo lo que era la propaganda. Entonces, al tener peligros de complot, pensó, bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a grabar los speech, ¿sí? Los diálogos o las... Lo ¿cómo que se se llama? esté hablando, las Sí, conversaciones, los rumores, o sea, pero dejar, ajá. y Sí, voy sí. a grabarlo y la gente va a pensar que estoy en la radio. Pero para que fuera mucho más real, se tenía que grabar bien. Y fue cuando comenzaron las grabadoras de carrete a grabar con muy alta calidad, donde él, a todos esos científicos e ingenieros, los forzó, tú sabes cómo los forzaba, Sí, sí. para que mejorara su calidad y de esa manera él grababa sus mensajes y después esos mensajes se reproducían en la radio y todo el mundo pensaba que él estaba hablando en vivo en la radio. De esa manera él se protegía. Ese fue otro gran avance que la gente no sabe. No, claro, claro, padrísimo y súper interesante conocerlo. Pero entonces, a ver, me surge una duda. La respuesta es simple y la anticipo. Practicidad, ¿no? Y tal vez costos. Pero si nos estamos dirigiendo a una comunidad de un hobby, gusto, afición tan específico, ¿por qué tal vez siendo esta la joya de la corona en fidelidad de audio, hoy ya está completamente en desuso, habiendo gente que le mete lana o le interesa entrarle? ¿Qué pasó con esta tecnología? Del De la- reel to reel. Sí, sí. Porque es demasiado caro. Es demasiado caro. Una buena reel to reel o sea, empieza por los 10, 15 mil dólares y va hasta los 80 mil dólares. Ahora, algo que creo que sería muy importante mencionar, estimado Eduardo, porque estamos hablando de la historia del hi-fi, es de que era la afición número 1 en el mundo.
Era la afición número 1 en el mundo, la alta fidelidad. Los jóvenes en los 40, 50, 60, 70 ambicionaban tener un equipo de audio. Era una ilusión, era algo aspiracional. ¿Por qué? Porque la música era, digamos, el hobby más sonado. Hoy hay muchas cosas con la introducción de lo que es el internet, con el teléfono celular. Ya los jóvenes desean unos tenis, un celular, pero antes todo el mundo deseaba una grabadora. Eso hizo que se popularizara mucho la cuestión del hi-fi. Bueno, pero eso desde la preparación de los músicos, ¿no? Leía un artículo ayer, por ejemplo, de lo que se espera de la generación de música ya con inteligencia artificial, se ha vuelto desechable. O sea, antes tenías que esperar, apreciabas el arte. O sea, yo creo que era todo un ritual el tema de la música en esa época y por eso era tan aspiracional. Y hoy pues, se ha degradado tristemente, ¿no? Pero y a esa evolución que ¿cuál crees que haya sido lo que la cúspide, el punto más alto y que él empezó a degradar? Es una excelente pregunta. Para mí, la cúspide de esta afición fue en los años 70. Ok, O sea, fue incluso, o sea, yo no le puse, la historia le llama The Golden Age, la época dorada. de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los 70 ya Japón había alcanzado el pico, ¿sí? Además de que estaban en un tú por tú, el ingeniero ya de la compañía japonesa Marantz, el ingeniero de Sony, estaba Fisher, estaba Macintosh, estaba Marantz, o sea, estaba Carver. Había un montón de ingenieros donde en los 70 comenzó una guerra entre las marcas. Una guerra brutal que era quién hacía el mejor aparato. Fíjate, sí. Cómo hoy hay una guerra para ver quién hace lo más desechable y lo más malo. Y lo más barato, ¿no? Y lo más barato. En los 70 se le llamó la famosa guerra de los receivers. En lo cual decía Yamaha, yo saco este. Ah, sí, decía Manos, pues ahora yo saco este mejor. Sí, y Sony, pues yo saco este mejor. Y las vistas y los colores y los acabados, colores, ¿no? El acabado, la calidad, la potencia, era una belleza. Sí, no, de acuerdo. Y hablas de una época, yo te quería, si yo te dijera, yo pienso, que lo que empieza con el declive de esto es la portabilidad. O sea, Philips y Sony que vienen a introducir el Walkman en los 80s. O sea, ¿crees que eso haya influido en que esta afición haya sacrificado calidad? En mi percepción no lo creo. En mi percepción, lo que bajó la calidad de la afición y de los equipos fue cuando a finales de los 70 y con las reformas de Mao, ¿sí? En China y principios de los 80, se empieza a maquilar en China las cosas. Se abre al mercado, abarata los costos y algunas marcas no pudieron sostener los costos. Allí desaparece Nakamichi. Desaparece Sansui, desaparece Fisher, medio desaparece King. En su época dorada y con aparatos de calidad, porque se empieza a maquilar. Luxman dice, yo no le entro y únicamente me quedo con los equipos de alta gama. Y te digo por qué. Y a ver, aquí no vamos a teorizar, vamos con hechos. Sí, sí. Después de los aparatos que venían con sus lados de madera y todo de metal, empieza la serie de unos aparatos de plástico negro. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, completamente. Totalmente desechables. Grises negros y de mala calidad, Philcos y Fishers ya malos. Sí, todo. Bueno, ¿no? Sí. Eso fue. ¿Por qué? Porque empezó otra filosofía de construcción. En los 70s era quién hacía el mejor aparato y a finales de los 70, principios de los 80s, quién lo hace al menor costo posible. Sí, ¿quién puede llegar a más mercado? ¿No? Yo creo que empezamos una historia mundial de consumismo. Sí, se masifica porque viene un consumismo. Oye, ¿y qué pasa en México en esa época? En México, pues estamos en ese tiempo, 70s y principios de los 80, estamos en la época de la Edad Media. Nosotros no teníamos importación, había marcas muy malas. Yo entiendo que algunos quizá nos van a decir, no, eran muy buenas, eran malas. Stromberg, Carson, Koblenz y otra más, eran Rovers. La única decente que había en ese tiempo era una brasileña, que era Grado. Ok. ¿Sí?
Sí. No, perdón, Gradiente. Gradiente. Gradiente, perdón. Era una marca decente, pero en México no se podía importar. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso interrumpe mucho la historia de seguir esa corriente, ¿no? Del mundo, pero tiene que ver con temas políticos, ¿no? Sí, Hay un decreto presidencial en donde se bloquean las importaciones para sí. generar empleos en México, y a lo más que podían llegar era, o sea, y no era un do it yourself, que ahora está medio de moda, era que llegaran aparatos desarmados, no Y podían aquí llegar armados, armarlos. amigos, y aquí armarlos. Y creo que tristemente eso le da mucha fama a México de su mala calidad, ¿no? O sea, Sí. ahí hay un factor importante. Sí, ahora hay otro asunto dentro de la historia del hi-fi muy importante, el aspecto social. Fíjense, socialmente en el mundo occidental la música cubría gran parte de la vida social. Los cines, por ejemplo. Los cines era donde la familia iba, se espaciaba, disfrutaba. Y en los cines, obviamente, había que colocar buenas bocinas. Entonces Claro. se desarrolló la cuestión de los parlantes. Otra cosa también muy importante era de que en los 50s y 70s la cuestión, y aquí está mi niña, en la, en la época de los 40s y los 50s era muy importante la cuestión social en la casa. Todo giraba en torno de una televisión y de una consola. Un radio, una consola, ¿no? Sí, Así sí. es, entonces, no, ahora allí sí te doy a ti la mano. No era portable, por lo tanto teníamos que estar juntos escuchando, juntos disfrutando, y en la casa había un sistema para la familia donde o por obligación todos teníamos que escuchar del mismo sistema. Sí, claro, yo creo que lo hemos visto en películas, ¿no? Vamos a hacer la referencia de gente quien se sentaba a escuchar noticias, pero también se hacía la fiesta alrededor, ¿no? De estos aparatos, así iban después de una comida y la consola y bailaban las familias padrísimo. Las famosas consolas, no sé si tú tuviste, pero yo me acuerdo, yo de chico teníamos una gran consola donde la mamá y la abuela colocaban encima fotos y Las cositas. carpetitas, ¿no? Sí, entonces eso era lo que había. No era hi-fi, pero era lo mejor que teníamos. Sí, sí, sin duda. Yo así aprendí a escuchar música. Yo en algún momento ya lo mencioné o lo platiqué contigo. Mi abuela era alemán, ya le gustaba mucho la música clásica y yo son de los grandes recuerdos que tengo con mi abuelo, ¿no? Sentarme, él me sentaba a escuchar Pedro y el Lobo y me explicaba los instrumentos y las intenciones. Y fíjate, o sea, era para mí el gran recuerdo de mi abuelo, era sentarme a escuchar música enfrente de una consola de estas grandotas de bulbos, ¿no? Que además para que prendiera la barrita verde, tenía, tenía su Hermoso. chiste. Sí, no, bueno, era una experiencia padrísima. Oye, y a ver, hay dos marcas de esa época dorada que luego fueron evolucionando, o sea, vamos a seguir con la historia y una línea de tiempo que son controversiales. Para mí, desde mi óptica, ya hay mucha controversia con una que para mí sigue siendo muy aspiracional, estéticamente me gusta mucho y creo que sigue siendo de alto desempeño, y es Macintosh, ¿no? Macintosh, ¿crees que se haya mantenido, conservado, aportó mucho y hoy es mucho lo que se dice y está sobrevalorada? ¿O qué piensas de ese momento, de esa aportación de Macintosh, cómo evolucionó y su situación actual? Yo creo que Macintosh ha sido siempre un baluarte. Yo tengo un gran respeto por la marca Macintosh. No es, digamos, de mis marcas preferidas, sin embargo, creo que es una gran marca. Creo que sigue manteniendo el pedigrí, la historia, el carácter robusto, la herencia, el ADN del verdadero hi-fi. Los productos Macintosh son sólidos y tú lo puedes tener para toda la vida y tienen un gran customer service, un servicio al consumidor tremendo. Piezas de hace 40, 50 años las puedes encontrar. Creo que siguen manteniendo ellos. Son para mí un pilar dentro de lo que es la afición. Y creo que gracias a Macintosh también, esta afición ha estado en la boca de muchas personas que no conocían la alta fidelidad. Sí, sin duda, yo coincido y mira, qué padre escucharlo de ti, yo creo que es correcto, no es nada más un tema de marketing y No, de no. pretensión, yo creo que es real. Que usan el marketing. Pues, ¿quién no usa el marketing? Pero creo que los aparatos son robustos. Yo he tenido varios aparatos de Macintosh tremendamente robustos y mantienen una línea de construcción desde siempre.
Sí, sin duda. A ver, y la otra que yo creo que se fue por otro camino completamente, y es Armand Bosé. O sea, yo creo que él dio una gran aportación en su momento, tuvo equipos interesantes en su momento, pero ¿qué le ganó? Por qué se generó ese declive? Yo y Bosé, pues es de consumo, ¿no? Es una marca, no es hi-fi, sin duda. ¿Crees que en algún momento haya sido hi-fi teniendo a este genio que tenía detrás? Mira, has colocado el dedo en la llaga Ya tú, sé, sí. ya sé. Has colocado el dedo en la llaga, pero yo creo que vos o vosé ha sido una marca muy importante dentro del audio, no importante dentro del hi-fi, porque nunca ni ellos se han declarado ser una marca hi-fi, ni han ido a los shows de hi-fi, ni se colocan en las revistas de hi-fi. Sin embargo, si hay una marca que sabe de audio, para mí la marca que más sabe de audio en el mundo es Bose. Qué Fíjate, interesante. y esto es muy importante. Para mí, la marca que más ha investigado sobre audio, ¿sí? La marca que más sabe sobre audio y sobre la neurociencia es Bose. Qué Ellos interesante. han preferido otra ruta, la ruta comercial, la ruta de la manipulación de las frecuencias para causar cierta respuesta anímica o lo que sea, que está bien, Claro, no, y con pero aparatos muy prácticos, ¿no? sí, Desde para cocina, o sea, no, cuestiones. han hecho, pero mira, ¿qué sería, por ejemplo, la aviación, por ejemplo, los pilotos que van con su micrófono y la reducción de ruido que tienen? Han aportado muchísimo a la cuestión del audio. De tal manera que es la única empresa en el mundo que está respaldada por un instituto científico, ¿sí? El famoso MIT, Sí, Massachusetts Institute of Technology, sí, el que MIT. cuando Bose se iba a morir, dijo, yo le dejo todo al Instituto de Massachusetts. Y ahorita el Instituto de Massachusetts es dueño de Bose. Fíjate, ¿no? Y sí, y digo, y nos salimos un poquito y nos desviamos y ahorita nos regresamos, pero sí, como bien dices, o sea, han aportado mucho, tú dices aviación, yo me volteo y si no me equivoco, NFL, ¿no? En Sí, a estadios la NFL y a ruidosísimos y los todo, autos. O y sea, ahí traen la los. reducción de ruido. Sí, 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 Nadie sí, como muy Bose. interesante. Sí, sí, sí. Oye, ¿y en la historia moderna? En la historia moderna, híjole, en este momento, Ujú. la marca que tú, híjole, creo que en estos momentos, creo que en los últimos años, o yo diría en los últimos 20, 30 años, ya en la época moderna del hi-fi o 80s, high-end, 90s para acá. sí, Ujú. creo que Mark Levinson ha sido una pieza central en lo que es el avance de la afición. Creo que Dan de Agostino, creo que Dave Wilson de los bocinas Wilson ha sido también pieza fundamental. ¿Sí? Creo que también Vandersteen, otra pieza fundamental de lo que ha sido Conrad Johnson, que son dos figuras, pero Ujú, la marca es Conrad Johnson, ujú, ujú. es otro de los Bob Carver, por ejemplo, son piezas ya de la época moderna que han contribuido muchísimo al avance de la tecnología y a lo que es el posicionamiento de la afición dentro de la sociedad. Mantenimiento y avance, ¿no? Al final del Claro. día, mantenimiento y avance. Y entonces ahí sí podemos hablar ya hoy sin esa nostalgia y sin el aparato viejo y vintage de la integración de un sistema de alto desempeño, que son marcas vigentes, con equipos actualizados y que podemos tener en casa, ¿no? O sea, a ver, de esas marcas actuales y vigentes, ¿cuál sería una configuración que tú harías? Ya me estás poniendo. Mira, antes de responder tu pregunta capciosa, No, déjame para que no se vaya decirte. la gente, ya llegamos, vamos a llegar a la media hora para que no se Sí, no, ya, vayan. ya, ya. Mira, yo creo que porque tú estás hablando de marcas, y Ya sí me fui a sería marcas. importante decirle a la gente lo siguiente. Parte el declive de la calidad vino cuando las marcas se vendieron a consorcios. En las primeras décadas del hi-fi, todas las marcas pertenecían al dueño original, De al acuerdo, creador. de acuerdo. Ujú. En el momento en que esas marcas
se vendieron a un consorcio, a una empresa ya esas empresas no tenían esa visión, ese empuje, esa pasión, ese celo, ¿sí? Ese fuego. La No, pasión se convirtió en un signo de pesos, en gran totalmente. medida. Entonces, Sí, sí. esa marca la compra un consorcio. Ok, esta marca se llama, no sé, se llama, por ejemplo, Harman Kardon, una marca icónica. El más Icónica. reciente. El La movimiento más compra un reciente, ¿no? consorcio, papás, y ahora tú puedes ver bocinitas Bluetooth, bocinitas recargables Harman Kardon, e incluso tienen la blasfemia, ¿sí? Tienen la osadía de colocarle a ese tipo de bocinitas Citation. O sea, en el nombre del amplificador, que es uno quizás de los 10 mejores amplificadores de toda la historia, el Harman Kardon Citation, le ponen a una bocinita. O sea, están jugando con el recuerdo, están jugando con la nostalgia. Y eso le vino a dar traste, creo, a lo que es la afición y perder la credibilidad. No, sin duda, afortunadamente siguen existiendo las, vamos a llamarles boutiques, ¿no? O sea, las marcas que Sí, sus dueños, que sus desarrolladores, ingenieros viven la pasión y siguen generando. claro. Y bueno, están masificadas ya muchas de esas otras. A mí el último movimiento me llamó mucho la atención, sin entrar en análisis financieros, nada. Creo que fue una venta muy barata, tal vez para, no sé, rescatar Sí. los nombres para hacer negocio, pero no sé qué realidad vivían esas marcas compradas, ¿no? Pero tú mira, tú A me ver, dices ahorita, ajá, vamos. contestando la pregunta Sí, inicial, sí, sí. ¿qué marcas yo colocaría en un sistema? ¿Algo así, no? Sí, 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 sí. ¿Cómo armarías hoy una cadena Sí, con las mira, es marcas que mucho tendría históricas? O sea, que... que dijeras, este es un Ah, equipo histórica. que Ah, ok, tiene ok, historia, tiene ok. historia. Sí, sí, sí. Historia, muy bien. Mira, yo colocaría como algo histórico unos parlantes Tannoy, para Muy mí bien. como de lo mejor de la historia, Ujú. ¿sí? Unos parlantes Tannoy. Yo colocaría unos amplificadores de bulbos, el 7 y el 8, o Ok. sea, esa parejita de Marantz, Pero estamos ¿sí? hablando de equipo vintage, déjame De decirle. equipo Philips, sí, pero, Ok. pero que todavía sigue siendo calidad. No, 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 eso no lo pongo en O cuestión, pero sea, o son sea, equipos que se produjeron en esta época en un dorada, tiempo, ¿no? Ajá. pero sí. Ujú. O sea, que todavía para mí competirían contra lo mejor de hoy. Ok, ok, muy bien, muy bien. Y, Eh, y bueno, no sé si ya terminaste con no, esa no, no, no. configuración. Adelante. Perdón, discúlpame, no, Y pues por eso dije, algo me faltó. colocaría una casetera Nakamichi Dragón, Sin duda. colocaría una Reel to Reel, ¿sí? De la marca Reeboks, Ok, colocaría un CD player AccuFace, ok, ¿ok? Que es una marca gigante, ok. y colocaría un streamer de la marca Aurender. Fíjate, Ay, disculpa mi ignorancia. Dijiste un Striver. streamer, Pero ya es streamer. moderno. Sí, sí, Discúlpame. es que No, te pensé estoy que había un armando equipo que una dije. cadena de audio Ok, 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 del ok. Salón de la Fama. Ok, ok, O ok, sea, ok. de lo mejor de lo mejor. Ok. Pongo unos parlantes Tannoy, los amplifico con Marantz 7 y 8, Bien. ¿sí? Y mis fuentes serían un CD player AccuFace con Super Audio CD, sería un streamer Aurender, sería una casetera Dragón Nakamichi, Nakamichi, ajá, sí, un deck. una Ujú. Reel to Reel de la marca Reeboks. Reeboks y una tornamesa Lean. Ok, interesante. Ahora, ¿junto a qué lo pondrías? Ya dijimos uno de equipos que funcionan, que todavía se consiguen y todo, pero ya es difícil integrar. ¿Con qué lo No, pero pondrías? ¿Con nombres o diseñadores de marca vigentes? es que te mencioné nombres ¿O vigentes. hiciste una mezcla? ¿Hiciste Una mezcla. un Bueno, híbrido? por ejemplo, hoy Ok, yo tengo mucho respeto y me encanta a mí Wilson ok. como parlantes. Quito Tannoy y pongo Wilson. Ajá, ¿cómo lo Ok. actualizarías a marcas Como vigentes? amplificación, yo pondría, por ejemplo, a Gryphon. Me encanta Ok, la marca danesa Gryphon. Como streamer, seguiría con Aurender. Como estamos al día. reproductor de discos, pondría quizá Temas A, Ok, ¿sí? Que me encanta. ok, ok, ok. No, Temas además A, estéticamente padrísimos, me encantan. ¿sí? Ujú. Como tornamesa, pues si quieres que me vaya a lo grande, pues me voy con una BPI, Ok, ¿sí?
casetera, ya no se usa hoy la casetera, Y ya no hay pero contenido, ya sí, tristemente. pero digamos, estaría el reproductor de discos Temasa y continuaría con una reel to reel Ok, muy de la bien. nueva que acaba de sacar la Revox. Ok, no, pues, o sea, ok, ok, interesante, Pero interesante. fíjate, esta Sí, configuración costaría, no sé, $100,000. se me hace poco. Sí, Nada más con, sí, se me hace, nada más con el reproductor, un tema, sí. no sé cuánto. Oye, a ver, y para cerrar el círculo y la conversación, ya hablamos orígenes, historia, evolución, tal vez una decadencia, lo Ujú. actual, y a mí me llamó mucho la atención el otro día, viendo, comparando equipos, caminando ahí un piso de ventas, los amplificadores G, por ejemplo, ¿no? O sea, empieza a haber nuevas tendencias, La clase nuevas G. aportaciones, la clase G, perdón, no sé qué dije, la clase G. ¿Para dónde crees que vayamos? ¿Qué crees que pueda haber? A ver, están repuntando los CDs, ¿no? O sea, bien, Sí. los CDs, pues es una tecnología O sea, ¿hacia vieja, dónde pero, va el hi-fi en este o sea, momento? ¿cuál podría, si pudiéramos predecir de alguna Uf, manera el nunca fui bueno futuro? para ser profeta. No, pero hay Pero ideas, mira, ¿no? O sea, yo creo que la clase D se va a ir refinando más y más. ok, ¿Sí? Quizá por allí es el camino. Todavía no le llega a la clase A clase AB, pero está también la clase H, la clase G. O sea, digamos, formas de diseño para hacer los amplificadores mucho más eficientes, que gasten menos corriente eléctrica, que sean menos grandes, que sean más ligeros. ¿Sí? ok, o sea, seguir Eh, una corriente de alguna manera tal vez ambientalista, que sí, consumas menos energía, ambientalista que sean totalmente. eficientes, que Totalmente, sí. es la tendencia de los G, por Sí, ejemplo, y los Ds yo creo que hoy son muy criticables, ¿no? Porque sí, sí, Ds, sí. creo que Hay de Gs todo. sí están bien cuidados en términos de marcas, Sí, pero son Ds, más caros. no, sin duda, pero Ds hay de $1,000, Sí, sí, ¿no? sí, claro, no, no. O de menos. Pero, Sí, y otra tendencia que creo que va a ir dentro del hi-fi es el uso del DSP, del DSP. ok, Cada vez más se va a integrar eso. ok, Y pues yo creo que es también importante, ¿no? Además. parlantes amplificados cada vez más, creo, van a estar dentro de de la normalidad. Sí, bueno, eso ya lo empezamos a ver con la integración Ujú. desde viniles, desde LPs, que ya hay sistemas integrados, Sí, porque son portátiles, porque generan nostalgia, pero cada vez veo aparatos y propuestas de más valor y de más calidad. sí. Entonces, El sí, concepto all in one, todo en ujú, uno. es correcto. Y ahora, tenemos que entender, vivimos una época donde no es lo mismo que nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían una sala grandísima que hoy puede ser tu apartamento o mi apartamento, la pura sala de nuestras abuelas, ¿me Es entiendes? cierto, claro, los espacios. Los espacios eran mucho más grandes. Todos, yo de niño tenía un patio que allí hacíamos torneos de fútbol, ¿me entiendes? En el Sí, sí, patio de la casa. sí, sí, sí. Y hoy, pues, imagínate, no hay patio. No, 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 a ver, Entonces, no, ¿qué sí es quiero cierto. decir? Que el sistema de audio cada vez se hace más pequeño. Sí, más compacto y no puede restar importancia a la calidad, ¿no? Porque sea un Claro, espacio pequeño, pues ahí entran otros factores. Pues muy bien, Fer. La pues verdad es sí. que padrísimo, qué Sí, padre plática ya para. nos pasamos, mira el tiempo. Ya sé, no, pero estuvo padre, me gustó. Sí, hombre. Y pues ya tendremos nuevos temas y yo creo que ya eventualmente para ir dejando aquí así calientito, yo creo que eventualmente ya podremos ir entrando más en temas de marcas, de tecnologías, Sí, 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 ¿no? sí. Porque es importante también, tal vez hay gente ya ávida a decir, ok, ya platicaron teoría, historia, principios y ando buscando o ando comparando o qué hay nuevo. Entonces ya, que nos aguanten tantito porque para allá Todavía vamos, ¿no? falta que Esto apenas hablemos un empieza. poco acerca del high-end, ¿eh? Sí, ¿Cuándo sí. comienza? ¿Por qué comienza? ¿Es fake? ¿Es snake oil? ¿Es farsa? ¿Es abuso? ¿Es mercadotecnia? ¿Es engaño? ¿Es calidad? Posiblemente Sí, que después pudimos haber tal lo... vez sacado una ramita aquí dentro de la Sí, historia, porque es pero parte de la línea del tiempo, sí, pero tendrá su lo momento, dejamos sin un duda. momento. Sí, 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 Pues Fer. simplemente agradecerles a los amigos que nos están apoyando en este proyecto, que también nos coloquen en los comentarios qué temas les gustaría Eso. para que podamos dialogarlo. Así que Sí. gracias, No, Eduardo. escuchen el playlist y Claro que sí. Gadget Consam, no se olviden, Gadget
Sí, todo. y también en el encabezado de este video, en la parte de abajo, ¿sí? En lo que es la descripción del video, va a estar el link para que usted se vaya directamente al playlist. Sí, y que sirva como referencia, Fer, también, ¿no? Para la Gadget. Así es, ¿Por qué no la nos pones la Kunsan liga ahí también? Gadget. Porque luego la Claro que sí. gente, que tengamos ahí un enlace directo. Ándale, pues. Perfecto, Fer. Gusto en saludarlos a todos. Que estén Nos muy bien. vemos. Fer, que estés bien. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye.